Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo número 2, segunda de Corintios 11, 2. La palabra del Señor nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros a vosotros, Corintios, como una virgen pura a Cristo. Una vez más les digo, es un versículo con grandes riquezas, es un versículo con gran contenido. El título de la predicación sencillamente es El peligro de escuchar a los falsos maestros. Existe un gran peligro, existe un peligro grave, con consecuencias graves de escuchar a personas que se llaman maestros, que se llaman apóstoles, que se llaman profetas. No es un peligro pequeño. Es un peligro sustancial, es un peligro considerable, es un peligro del cual yo les tengo que advertir. Y ese simplemente es el título, mis amados, el peligro de escuchar a falsos maestros. Entonces comencemos de manera expositiva a partir del versículo 1 y comenzamos con esta exclamación del apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Estaba el apóstol Pablo loco? Por supuesto que no. Esta palabra es mejor traducida en el griego como insensatez. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo número 1 sencillamente es: tened paciencia, escuchad con un poco de paciencia mi insensatez. ¿A qué insensatez se refería el apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol Pablo ha estado hablando insensateces a lo largo de su carta? Por supuesto que no. Pero lo veíamos la semana pasada. El apóstol Pablo toma gran parte de esta hermosa segunda carta suya a los Corintios para defenderse de las acusaciones de los falsos maestros y de los falsos profetas. Nos sorprende cuánto espacio toma el apóstol Pablo. Por supuesto, tenemos que recordar, inspirado por el bendito y santo Espíritu de Dios. Nos sorprende cuánto espacio toma el apóstol Pablo para defenderse. Él no está atacando, se está defendiendo de las acusaciones y de las calumnias de aquellos falsos apóstoles, de aquellos judaizantes, de aquellos falsos maestros. Y en el versículo 1, todo lo que el Señor nos quiere decir a través del apóstol Pablo sencillamente es: ahora tened paciencia y escuchad una vez más un poquito de mi testimonio. Eso es lo que dice el versículo 1. Tened paciencia, escuchadme. Y el apóstol Pablo en este capítulo 11 nos habla una y otra vez rogándole a los corintios que tuviesen paciencia al escuchar. Ya vamos a ver por qué. Entonces el apóstol nos dice en el versículo 1: permitidme que continúe resaltando esos aspectos de mi testimonio que me es necesario recordaros al respecto. Permitidme, escuchadme con paciencia si es que alguno de vosotros cree que estoy loco o que estoy hablando insensatez. El apóstol Pablo le ruega a esta hermosa iglesia, la iglesia de los Corintios. Sabemos que era una iglesia con problemas como cualquier otra, pero no era una iglesia mundana, callejera, donde el mundo reinaba. No, había un foco de indisciplina y la indisciplina fue absolutamente instituida para traer esa sanidad, ese regreso de las personas a nuestro Señor. Versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Pablo les pide que lo escuchen como estaban escuchando a los otros. Es frustrante. Los corintios, allí en la ciudad de Corinto, estaban escuchando a otras personas. Pero fíjense ustedes, no estaban escuchando a Pablo. Estaban escuchando cuestiones que no eran bíblicas. Pero fíjense ustedes, cuando Pablo les hablaba, lo estaban ignorando, lo estaban despreciando. Ese es el trasfondo allí para que nosotros entonces continuemos. Escúchenme, corintios, por favor, con un poquito de paciencia, aun si vosotros creéis que yo
me he descarrilado, aun si vosotros creéis que yo estoy hablando estas cosas, escuchadme de la misma manera como vosotros sois diligentes en escuchar a los falsos maestros. Ese es el punto del versículo 1. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios. Porque os celo. En el original griego, este celo da pie para varias interpretaciones, pero aquí está diciendo, os celo con celo de Dios, con un buen celo, no con un celo enfermizo, no con un celo que sea pecaminoso, no. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, me importa vuestro caminar en Cristo, me importa vuestro testimonio, me importa, ustedes me importan. Lo que el apóstol Pablo continúe diciendo, os celo con el celo de Dios. ¿Por qué? Porque os he desposado con un solo esposo. Sabemos que es Cristo. Con un solo objetivo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Amados, el apóstol les está diciendo, ustedes antes estaban alejados de Cristo. Por la gracia del Señor, el Señor me usó, presenté el Evangelio, ustedes creyeron el Evangelio y se han unido a Cristo. Vuestro esposo, iglesia, es Cristo. El mismo mensaje que yo les doy a ustedes el día de hoy. Nuestro esposo como iglesia es Cristo. ¿Cuántos tenemos? Uno y solo Cristo. Y el apóstol Pablo tiene celo de Dios porque la iglesia de Corinto, estando casada con un solo esposo que es Cristo, ahora le estaba siendo infiel a Cristo. Qué peligro cuando una iglesia no es fiel a Cristo. Qué peligro cuando una iglesia con su boca dice, sí, nosotros somos la novia de Cristo, pero se prostituyen en las cosas del mundo. Qué peligroso es esto. ¿De quién somos esposos como iglesia, amados? ¿Sabían ustedes que el compromiso en aquel entonces era supremamente similar al matrimonio? Si una persona, estando comprometida con otra, le era infiel, esa persona era culpable como si hubiese estado casada. Entonces el apóstol les está diciendo, aún no hemos llegado a las bodas del Cordero, pero vosotros, iglesia, estáis comprometidos con Cristo. ¿Estamos nosotros comprometidos con el Señor? ¿Somos nosotros propiedad del Señor? ¿Somos nosotros fieles a Cristo? ¿O solamente lo somos de palabra? ¿O nos prostituimos en el mundo? ¿O de lunes a sábado nos perdemos en el mundo y el día domingo venimos a casa como aquellas mujeres que van y se pierden en el mundo y regresan para ver a sus hijos el día domingo porque de lunes a sábado trabajan? ¿Somos así nosotros? Venimos el domingo a la iglesia, cantamos, oramos, somos instruidos por la palabra, pero de lunes a sábado nos prostituimos allá afuera en el mundo, nos embriagamos con el pecado, nos deleitamos con las cosas terrenales. ¿Qué tipo de iglesia somos, mis amados? Es una hermosa exhortación, es una hermosa reflexión, es una hermosa oportunidad que nosotros tenemos el día de hoy de pensar con quién estamos desposados, es decir, con quién en verdad estamos comprometidos. Si con Cristo, entonces seámosle fiel. Si con Cristo, entonces obedezcámosle. Si con Cristo, entonces sometámonos a Cristo. Si con el mundo, pues venga, continuemos en el mundo. Pero si somos creyentes, estamos sometidos bajo la autoridad que es Cristo. Cristo es nuestro esposo. Cristo es quien nos ha provisto la salvación. Le debemos todo a Cristo. ¿Por qué nos queremos prostituir en el mundo? Porque queremos salir al mundo a hacer las cosas que Cristo aborrece. Amados, os celo con celo de Dios, porque vosotros como iglesia estáis comprometidos con Cristo. ¿Acaso creen ustedes que si ustedes como iglesia se prostituyen en el pecado, acaso creen ustedes que ustedes aún irán a las bodas del Cordero? Amados, por favor, no nos engañemos.
No nos engañemos, venimos de iglesias donde el divorcio es un escándalo, donde dicen eso no viene de Dios. Bueno, un momentico, cuando nosotros entendamos, sepamos, comprendamos las Escrituras de una manera más profunda, nos vamos a dar cuenta de que el divorcio sí existe en la Biblia. Bajo ciertas condiciones sí existe, es una realidad. ¿O acaso creen que la iglesia se va a prostituir? ¿Acaso creen que la iglesia se va a separar, se va a ir tras sus propios deseos y va a dejar al novio esperando? ¿Ustedes creen que el novio va a esperar a la novia mientras la novia se prostituye en el pecado y después le va a decir, no te preocupes, yo te perdono, ven y cásate conmigo, ven y celebremos las bodas del Cordero? No, eso no va a pasar. Yo os celo con celo santo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué os celo con celo santo? La respuesta está en el versículo 2. Porque mi deber es presentaros como a una virgen pura. Ese, mis amados hermanos, ese es el objetivo de todo ministro. Presentar la iglesia como una virgen pura. Cualquier ministro, cualquier predicador que no tenga ese deseo en mente y que no luche y que no se sacrifique para que esa iglesia permanezca pura para las bodas del Cordero, no fue llamado. No es un verdadero maestro, no es un verdadero pastor. Mis amados hermanos, es el objetivo de un pastor: presentar la iglesia pura a Cristo, advertirles del pecado, mostrarles el peligro del pecado. Amados, quiere el Señor darnos gracia para mantenernos limpios por su gracia, para poder entonces estar en estas maravillosas bodas del Cordero. Sin la gracia del Señor jamás podremos estar ahí. Pero fíjense en ustedes, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Recordemos, y esta noche, por la providencia del Señor, también hablaremos un poco al respecto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Bueno, lo primero que hizo, si ustedes se acuerdan de este hermoso pasaje de Génesis capítulo 3 versículo 1, lo primero que hizo fue decirles: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Bueno, eso no fue lo que dijo el Señor. Y allí, quiero que ustedes presten atención, allí está la clave, mis amados hermanos. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles presentan una, entre comillas, verdad, cierro comillas, muy parecida a la verdad de Cristo. Muy parecida. Tan parecida que muchas personas no la pueden distinguir. Tan parecida que muchas personas la toman como verdad. Tan parecida que hoy en día vemos a millones y millones de personas en sectas que solamente predican la mentira para nosotros. Pero esa es la astucia de Satanás. Y esa es la astucia a la que se refiere el apóstol Pablo. Son verdades tan sutilmente, son mentiras tan sutilmente puestas que pasan como verdad. Amado, ¿cuánto cuidado tenemos que tener con quien se para en un púlpito a predicar la palabra del Señor? ¿Cuánto cuidado debe usted tener a quien está oyendo? El hecho de que una persona se llame o sea llamado pastor no es un indicativo de que esa persona está hablando la palabra del Señor. Despierta ante esa realidad. El hecho de que tú entres a una iglesia no es un indicativo de que en esa iglesia se honre al Señor. Bueno, a un local, despierta a esa realidad. El hecho de que alguien famoso, conferencista, X, Y o Z, venga y se llenen estadios, no es sinónimo de que esa persona esté hablando la verdad. Dejemos de ser cautivados por estas cosas que nos están presentando allá afuera y detrás de las cuales muchas personas van. Amados,
Tengamos sumo cuidado, porque de la misma manera como Satanás en Génesis 3:1, de la misma manera como con su astucia engañó a Eva, así el día de hoy hay muchos alrededor de esta ciudad, alrededor de nuestro hermoso país, alrededor de Sudamérica y del mundo entero, engañando sutilmente a muchos también. Amados, despertemos al hecho de que estamos en tiempos peligrosos. Despertemos al hecho de que Satanás se ha disfrazado de pastor en muchas oportunidades. Despertemos al hecho de que Satanás tiene a sus ministros disfrazados como pastores, sirviéndole a él y no a Cristo. Despertemos a ese hecho, amados. Tengamos cuidado con lo que oímos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el santo llamado de conservarnos como una virgen pura para la gloria de Cristo. Tengamos pues cuidado con estas cosas, mis amados hermanos. La astucia de Satanás fue esta: cambiar la palabra de Dios y hacerla parecer como si Dios la hubiese dicho. ¿No es eso lo que hacen los falsos maestros? ¿No es eso lo que hacen los engañadores? Tomar un versículo de la Biblia, trastornarlo, torcerlo, moverlo para su propio beneficio. ¿Eso no es lo que sucede? Amados, tengamos pues sumo cuidado. No vamos a ser engañados por alguien que, llamándose apóstol o ministro de Cristo, esté torciendo la verdad para su propia perdición y la perdición de quienes le escuchan. Tengamos sumo cuidado, se lo ruego, mis amados hermanos. Y esta era la preocupación entonces del apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjense, vuestros sentidos, vuestra mente sea de alguna manera extraviada la mente de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es lo que vemos a diario, desafortunadamente, mis hermanos. Personas en las iglesias que no son fieles a Cristo. Personas en las iglesias que aman el mundo. Personas que les gusta que en las iglesias les presenten, los alimenten, los exciten con las cosas del mundo. ¿Acaso, mis amigos, la palabra del Señor no dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Acaso no dice la palabra? ¿Acaso ese versículo no es claro? ¿Acaso tú no tienes la obligación de conservarte como una virgen pura? Tú, hombre, mujer, ¿no tienes la obligación de conservarte como una virgen pura para Cristo? ¿O acaso te estás prostituyendo tras el pecado? ¿O acaso te estás embriagando de las mieles del pecado? ¿O acaso estás aturdido porque has pecado no hace mucho tiempo y aún sientes las consecuencias de la resaca del pecado? ¿Ese es el caso tuyo? Amados, si ese es el caso, tenemos a Cristo. Tenemos a un Dios que tomó forma de hombre y que vino a pagar a este mundo el pecado, el precio, las consecuencias del pecado de quienes creen en Él, de quienes confían en Él, de quienes solamente ven en Él y solo en Él el camino de la reconciliación entre un hombre pecador y un Dios que demanda perfección y santidad. Si ese es tu caso, si te has corrompido tras el pecado últimamente, si te has prostituido tras el pecado, ven a los pies de Cristo. No te quedes allí, no continúes perjudicando tu vida, no continúes afectando la vida de tu hogar, no continúes afectando la vida de la iglesia, sobre todo. Ven a los pies del Señor, ven con un corazón humillado, confiado. Oh, amados, cuán cuidadosos tenemos que ser con la amistad que nosotros tenemos con el mundo. Vivimos en el mundo, eso no lo vamos a discutir. Trabajamos con personas del mundo, no lo podemos cambiar. Aún entre nuestra familia tenemos a personas del mundo, nos toca vivir con eso en acción de gracias, siempre tratando de dar un buen testimonio para evangelizar. Pero una cosa es vivir en el mundo, trabajar en el mundo. Y otra muy diferente, mis amados hermanos, es tener amistad
con las cosas del mundo. Santiago nos dice una vez más, ¿no sabéis, no os enteráis que vuestra amistad con las cosas del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo os podéis llamar la novia de Cristo si estáis en enemistad con Cristo? ¿Cómo os podéis llamar cristianos fieles a Cristo si estáis siendo infiel a Cristo con el mundo? Amados, yo les ruego en el bendito nombre de nuestro Señor que hagamos una seria introspección. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿A quién servimos? ¿Y con quién estamos comprometidos? Oh, mis amados hermanos, quiera el Señor entonces tener misericordia de nosotros. Versículo 3, final del versículo 3. De alguna manera, estas personas son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El versículo 4 representa la perfecta descripción de quienes estaban extraviados. Miremos, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estas personas, algunas de las personas en la iglesia de Corinto estaban, y esto es una tragedia, esto es lamentable, estaban escuchando atenta y pacientemente a otras personas que estaban predicando cosas totalmente diferentes. Amados hermanos, es una hermosa oportunidad para mí como pastor de hacerle esta pregunta. ¿A quién usted está escuchando por el internet? Es una pregunta y doy tiempo para que ustedes la respondan en su interior. ¿A quién está escuchando en el internet? ¿Aún todavía sigue escuchando a personas, a grandes predicadores que se están desviando gradualmente de la verdad? ¿A quién está escuchando usted? Es una pregunta muy importante. Tenga cuidado con lo que usted escucha. No vaya a ser de que no sabiendo discernir bien la verdad, se comience a desviar gradualmente de la sincera fidelidad a Cristo. No vaya a ser de que se deje engañar por las doctrinas bien presentadas y lentamente se empiece a alejar de la fidelidad a Cristo. Y esto está ocurriendo hoy aún con grandes predicadores en la actualidad. Con predicadores, por ejemplo, que dicen, no, el cuarto mandamiento, el día del Señor, eso era para los judíos, eso ya no aplica. Tengan cuidado. Grandes nombres, genuinos hermanos en Cristo, estoy convencido. Pero es una tragedia y es lamentable que hayan hombres que se llamen predicadores grandes de la fe reformada y que estén diciendo, el día del Señor, no, eso era para los judíos, el cristiano está libre. Nosotros ya lo vimos en Colosenses, somos libres del pecado, somos libres del poder del pecado, pero nosotros no podemos quitar el cuarto mandamiento de una tabla con mandamientos indelebles que contiene 10 mandamientos. Ahora, no guardamos el día del Señor de una manera legalista como los judíos, pero debe haber un aprecio por el día del Señor, mis amados. Quiere el Señor entonces alertarnos cuando nosotros estemos escuchando una verdad que parezca mucha verdad, pero que a la final no es verdad. ¿Por qué? Porque gradualmente las personas se van desviando de la verdad y van a dejar su fidelidad a Cristo y la van a cambiar por compromiso con el mundo. Tengamos cuidado, mis amados, a quién escuchamos, se los pido por favor. Estas personas, el reclamo del apóstol Pablo era, estas personas están predicando a otro Jesús. ¿Acaso hay un Jesús más grande del Cristo que hemos nosotros predicado en Corinto? ¿O si dicen los falsos maestros modernos en la actualidad? Sí, por supuesto, hay un Cristo que nos da todo lo que pidamos. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, hay otro espíritu? ¿Acaso hay un espíritu más grande que el que aplica la gracia y los beneficios de Cristo en el corazón del pecador? Sí, dicen los maestros modernos en la actualidad,
Está el Espíritu que hace señales y milagros y prodigios. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, hay otro evangelio más grande del que os predicamos? Oh, sí, dicen los maestros que vemos hoy en día. Por supuesto que lo hay. Está el mensaje de la sanidad y de la prosperidad. Estos falsos maestros predican a un Cristo diferente, a un espíritu diferente y obviamente predican un evangelio diferente. ¿Cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros de lo que escuchamos, mis amados? ¿Por qué yo los molesto? Si es que esa es la expresión. Porque yo se los recuerdo de constante. ¿Por qué? Porque os estoy celando, porque vosotros me importáis, porque es mi responsabilidad presentaros delante de Cristo como aquella virgen pura y santa, como aquella virgen dedicada, como aquella virgen que ha sido revestida de las vestiduras del bendito y santo Cordero de Dios. ¿Cómo os voy a presentar yo sucia? ¿Cómo os voy a presentar yo impregnada del olor del pecado? ¿Cómo? Yo os celo con el amor de Dios. A todos mis hermanos, nunca penséis que yo estoy siendo gravoso o que yo estoy dedicado solamente en ver su error. No, ese no es el punto. Los estoy celando con el celo de Dios para la gloria de Cristo y por vuestro propio beneficio, mis amados hermanos. Eso es todo lo que yo estoy haciendo. Versículo número 5. Está volando el tiempo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Habla de los apóstoles en Jerusalén. No se está refiriendo a los apóstoles falsos. No, se está refiriendo en especial a Juan, a Pedro, a Santiago, a estos grandes apóstoles. Esa es la referencia del apóstol Pablo. Se rumora, se especula que quizás los falsos maestros en la iglesia de Corinto estaban diciendo: no, ese es un endeble. Ese es un tonto que no tiene la talla de aquellos que están en Jerusalén. Se especula que esa haya sido la razón del por qué Pablo haya dicho esto. Entonces continuamos, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. No podré tener la apariencia que tienen otros. No podré tener el porte que tienen otros. ¿Ve? Yo voy a hacer un paréntesis, y es un paréntesis irónico, es un paréntesis de sarcasmo dentro de la reverencia que el Señor me permite. Yo veo, en esta semana estaba viendo un ministerio muy conocido, no les voy a decir de dónde, y este señor sale impecable, intachable, inmaculado, no hay una arruga en su vestido, bien peinado, apuesto, alto y elegante, la apariencia está, la palabra de verdad no. El apóstol Pablo está diciendo: yo no podré tener la apariencia de ellos, yo no podré estar tan bien vestido como ellos, pero yo, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, soy o he sido el instrumento por medio del cual Dios ha permitido que ustedes se comprometan, estén desposados con Cristo. Yo no tengo la apariencia, pero Dios sí me ha dado el poder que ellos no tienen. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Versículos del 7 al 12, no los vamos a leer porque el tiempo apremia, simplemente se muestra la parte económica, la parte monetaria, es una parte muy delicada, y el apóstol Pablo simplemente dice: tuve necesidad, pero no os pedí nada. Tuve necesidad y vosotros no me suplisteis. Fueron los de Macedonia quienes me suplieron para que yo os pudiese servir. Y nadie, dice el apóstol Pablo, nadie me va a quitar la gloria de que yo dé mal testimonio o que dé pie para que las personas entonces tengan de qué acusarme. Amados, cuán gozoso es el corazón de un pastor. Cuán gozoso es el corazón de un pastor que no ve las ovejas como si viera símbolos de pesos sentados. A mí me goza ver almas, a mí me goza ver almas necesitadas, a mí me duele ver almas atribuladas, a mí me goza ver almas en victoria, a mí me goza, por supuesto, ver nuevas almas, pero no veo signos de peso. Y esto es importante, porque el apóstol Pablo está diciendo: ese es un tema delicado, pero no os daré pie ni a vosotros ni a los que me están acusando de que se señale que Pablo
fue una persona que trabajó por dinero. Qué hermoso es cuando el Señor provee al pastor. Qué hermoso es cuando el pastor depende de Cristo. Qué hermoso es cuando al pastor no le toca entrar, meter, invitar el mundo y las diversiones y la fanfarronería y la parafernalia del mundo a la iglesia para atraer más personas para que él pueda vivir mejor. Qué hermoso es cuando un verdadero siervo del Señor, y no hablo de mí mismo, en general, qué hermoso es cuando un verdadero siervo del Señor depende de lo que el Señor le provea. Damos gracias entonces al Señor por la provisión. Pablo dice: no quise molestarlos, no voy a molestarlos, guardaré mi testimonio, y las cuestiones monetarias jamás serán un argumento para que vosotros me acuséis. Eso es todo lo que dicen los versículos 7 al versículo 12. Vamos entonces al versículo 13. ¿Por qué? Miren la acusación. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amados, un vívido retrato de los falsos apóstoles. Primero, yo les recuerdo que tenemos el deber de denunciar la mentira. No podemos convivir con la mentira. Debemos hacerlo de una manera cordial, de una manera inteligente, de una manera cortés, pero debemos llamar la mentira como es, mentira. No podemos buscarle un nombre a la verdad que ha sido contaminada con mentira. No podemos. ¿O cómo le llama usted a una composición donde el 50% sea verdad y el 50% mentira? ¿Cómo le llama usted? Hermanos, yo en el diccionario de la Biblia no encuentro la definición de esa palabra. O estamos o no estamos, o somos o no somos, o es verdad o es mentira. Y el apóstol Pablo está denunciando la mentira y está denunciando a quienes promueven la mentira. Yo no les pido que tomen un altavoz y vayan por toda la 30 de agosto denunciando la cantidad de falsos maestros y apóstoles que hay en esta ciudad. No se los pido, pero les pido que ustedes mismos llamen, cuando puedan identificar una mentira, la llamen mentira. No teman. Encontramos el ejemplo del apóstol Pablo que nos está diciendo, versículo 13, ellos son falsos apóstoles, son fraudulentos fuera de todo y se disfrazan. Amados, ¿cuál? Pregunto una vez más, ¿cuál? ¿O cuáles, perdón? ¿Cuáles son los disfraces de los falsos maestros? El lunes se ponen el traje de vírgenes, pero son hombres que se prostituyen en el mundo, son hombres que se prostituyen allí afuera, haciendo amistad con el mundo. El martes se ponen el traje de la fe, pero no enseñan la fe, enseñan el positivismo, la meditación, la autosugestión. El miércoles se ponen el traje del amor, pero no tienen amor por las almas, solo se interesan por lo que puedan devengar de ellas. El jueves se ponen el traje del gozo eterno, pero no aman el gozo de Dios, aman y se desviven por la felicidad de este mundo, por el placer que este mundo les otorgue. El viernes se ponen el traje de paz. Pero ¿cómo se pueden poner un traje de paz cuando ni siquiera ellos mismos tienen paz con Dios? Cuando ni siquiera ellos mismos predican el evangelio de paz. El sábado se ponen el traje de mansedumbre, pero ni siquiera pueden controlar su temperamento. He escuchado, no una ni dos, sino varias veces, de pastores que pierden el temperamento y el control en iglesias muy conocidas, no muy lejanas de aquí. Lo he escuchado. Hacen un reguero de pinzas por ciertas cosas de manera pública. Lo he escuchado. No una ni dos, sino muchas veces. Y el domingo, estos falsos maestros se ponen el disfraz, el traje de pastor, pero no son sino lobos rapaces. Amados, ¿no nos dice la palabra, versículo 15, que eso no es extraño?
¿No nos dice la palabra en otro pasaje que estamos en tiempos peligrosos? ¿No nos advierte la palabra? ¿Cómo nosotros entonces estamos sentados en este lugar en el día de hoy? Amado, dale gracias al Señor. Muchas gracias. Porque si tú estás en este lugar ha sido por la gracia de Dios. Ha sido porque Dios abrió tus ojos. Yo no estoy clamando perfección, ni soy una persona perfecta. Soy un pecador redimido como lo es cualquiera de ustedes. No tengo una unción especial. El pastor no tiene una unción especial. El pastor no es diferente de las ovejas del Señor. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a estar agradecidos por lo que el Señor nos ha hecho? Y ha hecho con nosotros, y continúa haciendo, y hará hasta el final. Tengamos cuidado con estos falsos, con estos embaucadores, con estos mentirosos, con estos defraudadores que de lunes a sábado se visten de bondad, de piedad, de mansedumbre, de fe, pero el domingo cuando llega se ponen su mejor traje de pastor y no son sino lobos rapaces. No es sorpresa, nos dice el versículo número 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, está haciendo referencia a Satanás. No es extraño, no me sorprende si los ministros de Satanás también se disfrazan. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo? Bueno, si Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ministros se están disfrazando de una apariencia que no tienen. Ministros de Satanás, los que le sirven a Satanás. Alguien que le sirva a Satanás no puede dispensar, no puede servir alimento para las ovejas. ¿Cuál es el punto donde quiero que mores y medites por un rato? Yo hoy te ruego a ti, sí, te lo ruego, que en el transcurso de esta semana tú puedas doblar rodilla por aquellos amados hermanos y amigos que están en iglesias donde no se predica el evangelio de Cristo. Yo te insto en el amor del Señor a que esta semana te acuerdes de todas aquellas almas que están en estas iglesias donde los están despedazando día a día y donde no les están alimentando sus almas. Yo hoy se lo recuerdo. Es muy fácil acostumbrarnos a la comodidad, es muy fácil acostumbrarnos a que haya una palabra explicada de manera bíblica cada semana, y es muy fácil olvidarnos de aquellos amados hermanos, queridos amigos de las iglesias donde venimos, que están siendo consumidos por estos lobos rapaces vestidos de pastores. Doblemos rodilla por ellos esta semana, mis amados. Clamemos al Señor por ellos. No estamos clamando por dinero, no estamos clamando por nada, estamos clamando por almas que están presas, lo veíamos la semana pasada, dentro de fortalezas que les impiden ver la realidad y la verdad de Dios. Amados, seamos sensibles, pues, ante esta realidad. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. De la manera en que soportan las mentiras y a los mentirosos, escuchad ahora con paciencia aún lo que tengo que decirles. Con este versículo terminamos. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Miren, la verdad. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, a esos corintios, a esos ustedes están tolerando. Amados, ¿no es eso lo que vemos a nuestro alrededor? Personas esclavizadas. ¿No es eso lo que vemos? Personas, versículo 20, que están siendo devoradas. ¿No es lo que vemos a nuestro alrededor? Personas enaltecidas, enseñoreadas de congregaciones enteras. ¿Acaso el apóstol Pablo le faltó claridad para advertirle a los corintios y a nosotros en el día de hoy que tengamos cuidado de aquellos que se hacen llamar falsos, aquellos que se hacen llamar pastores y maestros y apóstoles y están esclavizando a la grey de Dios? Amados, yo les llamo que el tono de mi voz no despierte sus ojos, que la gracia del Señor despierte sus corazones, porque estamos rodeados de personas
que se disfrazan de pastores y no están haciendo nada con la grey del Señor, sino esclavizándolos, sino devorándolos. En el original griego es tomando sustento para ellos. Les están robando de frente. ¿Y qué hacen las iglesias? Los toleran tranquilamente. ¿Qué dolor nos debe causar eso? ¿Qué privilegio? También porque nos sentimos que el Señor nos ha sacado y nos ha mostrado la verdad. Pero qué dolor como creyente debe causar eso. Que nuestros hermanos en Cristo estén siendo devorados, estén siendo destrozados. Se les esté robando todo lo que tienen y sobre todo fuera de todo eso. Es decir, tras la ofensa viene la injuria, o tras la injuria viene la ofensa, como usted lo quiera poner. Luego de todo esto, vienen y se enseñorean sobre los demás, dando bofetadas, y vosotros permanecéis callados servilmente. ¿Saben por qué? Esas personas no le están sirviendo a Cristo. Oh, amados, yo les ruego para que a lo largo de esta semana tengamos misericordia con quienes se quedaron atrás. Muchos de ellos genuinos hermanos, estoy seguro. Otros no sabemos. Lo importante es interceder, se lo ruego, por aquellas personas que están siendo devoradas por estos lobos antes de que sea demasiado tarde y sus almas sean castigadas para siempre. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza de que estas personas creyeron algo que no era verdad! Qué tristeza que muchos otros pastores no denunciaron algo que evidentemente es mentira. Pero qué tristeza también que nosotros seamos indiferentes ante esto que sucede a nuestro alrededor y tan siquiera no oremos y no intercedamos por estas almas. Quiera entonces el Señor, amados hermanos, mover sus corazones y concedernos amor para recibirlo. Quiera entonces el Señor pringar sus vidas, mis amados, y que ustedes también sientan dolor por aquellos que están siendo despedazados. Demos gracias al Señor por lo que el Señor nos ha dado, pero tengamos cuidado en no descuidar a estos queridos hermanos, a estas personas que están siendo destruidas, cuyas almas están siendo devoradas por estos lobos rapaces, quienes están camino a la condenación y no contentos con ellos, están arrastrando al pueblo del Señor hacia la perdición. Tengamos cuidado pues entonces, amados hermanos, y meditemos en este hermoso capítulo de Corintios. Versículo número 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pastor cuyo objetivo sea diferente a presentar la iglesia como una virgen pura a Cristo, no está ejerciendo sus labores pastorales. Demos gracias al Señor por su palabra y roguemos que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos conceda instrumentalidad y que podamos ser usados por Él para el rescate de muchos que se están perdiendo poco a poco, día a día, y con quienes no tendremos el privilegio y el gozo de disfrutar eternamente las cenas del Cordero. Amén.